Bueno, antes que nada, muchas gracias a todos por haber asistido a esta charla que se va a tratar de estrategias políticas y liderazgo. Tenemos el honor de contar con una persona idónea totalmente para este tema, que es Antonio Solá. Antonio Solá, para aquellos que no lo conocen, es un estratega político, es licenciado en Ciencias de la Información, de la Comunicación, eh, tiene un máster en Administración de Empresas, es estratega político, viajó por más de 30 países en el mundo, tiene al frente más de 450 campañas políticas, de las cuales muchas de ellas son conocidas, por ejemplo, la de España, la de Mariano Rajoy, Juan Manuel Santos en Colombia, Vicente Fox y Felipe Calderón en México, Lenín Moreno en Ecuador. Actualmente Antonio es embajador itinerante de Haití por el desarrollo de inversiones internacionales y está presidiendo lo que es, voy a pedir por favor a aquellos que tienen el micrófono prendido que lo apaguen, y está presidiendo la Fundación Liderar con Sentido Común desde sus inicios en el 2019. Damos también la bienvenida a gente de Unidos Argentina, referentes como Agustín Echevarne, que está presente hoy en la sala. Él es economista, actualmente es director de la Fundación Libertad y Progreso, y seguramente también se van a ir sumando referentes del partido. También tenemos a Marcos, un saludo para ellos. Y bueno, te damos la bienvenida ahora sí, Antonio, muchas gracias por participar de esta charla. Te agradezco desde ya, desde Todo Unidos, por haber aceptado la invitación. Para nada, al revés, es un gusto poder estar aquí esta tarde con todos ustedes. Digo una cosa por metodología, converso, como habíamos hablado, unos 20, 25 minutos y luego todas las preguntas que se quieran en el chat, ¿no? ¿Sería la idea? En el chat o en la modalidad que usted quieran. Exactamente. Bueno, Bueno, muy Antonio, bien, no. Dime. para arrancar, la verdad que me gustaría que cuentes un poco a los presentes quién es Antonio Solá, que le cuentes un poco cómo empezaste con la estrategia política, con esto en lo cual vos te especializás y que sos tan famoso en el mundo por el cual te llevó el apodo del creador de presidentes, ¿es así? Bueno, es un apodo que me han puesto y que estoy muy agradecido porque al final, en parte, nos dedicamos a esto del marketing y el marketing ayuda a estimular una marca, definitivamente. Yo estoy muy agradecido con el mundo del periodismo, que así me han apodado en la industria. Y es una industria en la que empecé desde muy chiquitito. A los 18 años hice mi primera campaña electoral en España, un municipio de 10.000 habitantes, y a partir de ahí, sin haber todavía estudiado, porque yo vengo de abuelo campesino, abuelo zapatero, padres, mi madre ama de casa, mi padre maestro de escuela, una hermana que se dedica al mundo de la pedagogía, es maestra también, siguiendo la tradición familiar, el que la rompe de alguna manera en la parte familiar, la tradición, pues soy yo que me empiezo a dedicar a cosas que tienen que ver más con la antropología, la sociología, la política, desde luego también, la estadística. Desde muy chiquitito, desde muy joven, como digo, desde los 18 años en la universidad, que donde estudié periodismo, empecé a hacer campañas gracias a uno de mis mentores, mi viejo profesor, José Carlos García Fajardo, que todavía, gracias a Dios, está vivo ya con 80 y tantos años, y que me empezó a conducir un poco en el mundo de la política, donde hice mis primeros pasos, mis primeros pinitos, campañas de 12.000, 15.000, 30.000 habitantes en una España rural fundamentalmente, en donde no había mucho de lo que hoy tenemos a nuestro alcance para hacer campañas. Y de ahí, prácticamente al terminar mi carrera, terminé tan cansado de la política y de los políticos, porque era joven y porque muchas cosas no las entendía y porque la dinámica del poder es complicada, porque te absorbe y te consume. Me fui a México de corresponsal como freelance y ahí empecé otra carrera en el mundo del periodismo, donde claramente no tuve éxito, porque si no me estaría dedicando al mundo del periodismo, no, un gran fracasado, a pesar de que mi profesión de origen es el mundo del periodismo, pero pues no era mi voluntad ni mi intención, tampoco mi querencia estar ahí, así que de ahí pasé al mundo de hacer campañas de nuevo en México, con en aquel entonces Felipe Calderón, que era secretario general de un partido en México, del PAN, y ahí empecé a hacer campañas ya mucho más grandes, empecé a viajar, y a la fecha pues son creo que ya más de 40 países donde he tenido la oportunidad de trabajar, no solo de visitar, sino de trabajar, más de 500 campañas electorales, 14 o 15 presidenciales ganadas,
no yo, sino evidentemente las candidatas y los candidatos, que son los que le ponen el pecho, y nosotros como parte del equipo, ¿no? Y muchas campañas de diferente tipo, incluyendo, por ejemplo, pues la presidencia de Boca Juniors, elecciones eclesiásticas. Desde luego en Argentina he trabajado mucho, en el Cono Sur, en Chile, en Uruguay, en fin, en África, en América, en parte en Asia ahora, con el mundo de la pandemia también. Así que hoy pues estoy muy concentrado en eso y en lo que has dicho antes, la Fundación Liderar con Sentido Común, que es como el juguetito nuevo con el que estamos trabajando para cambiar el mundo en el que estamos. Eso es básicamente así, muy rápidamente, un poco el overview de mi carrera profesional, ¿no? Ya que estamos, Antonio, y tocaste el tema de la fundación, me gustaría que cuentes un poco de qué se trata esta nueva idea que surgió hace muy poco. Creo que, si mal no escuché o no leí, fue en Navidad, puede ser, el 2019. Sí, es una fundación del Nuevo Mundo, como le gusta definir a una de mis compañeras, a Begoña, porque nace en diciembre del 2019 y a los 2 meses de vida le tocó la pandemia, así que todavía no se ponía de pie la criatura, la tuvimos que enseñar a vivir en un mundo con pandemia y acostumbrarse a que este mundo con pandemia es donde va a estar viviendo en los próximos años. Es una fundación que busca, a través del sentido común, buscar líderes que estén dispuestos a transformar el mundo que vivimos. Tenemos programas Fair Play del mundo tecnológico, medioambiental, liderazgo femenino, liderazgo político y liderazgo social. Y el objetivo fundamental es tratar de construir puentes a las grietas que no solo en Argentina, sino en todo el mundo nos dividen a los seres humanos. Vivimos en un planeta Tierra absolutamente extinguido, con muchos dolores y una política tradicional también en plena, claramente, extinción, y tenemos que salir a buscar a los nuevos líderes del presente inmediato y del futuro presente, porque necesitamos transformar el mundo de cabo a rabo, dado que, aunque hemos hecho muchas cosas bien, otras tantas, muchas, las hemos hecho mal. Y hay que ser conscientes de eso para el nuevo liderazgo que vamos a necesitar en los próximos años. Exacto. ¿Cómo ves, Antonio, el escenario de la política en este marco de la pandemia, esta situación que está atravesando el mundo, una crisis lamentablemente sociocultural y económica muy complicada, muy compleja? ¿Cómo ves vos la política antes y después, y cómo pensás que va a ser después de este suceso que está dando en el mundo? Claro, oye, qué bueno, y además en este formato de pregunta-respuesta, lo que yo te voy a pedir en esta pregunta, porque es tan clave, que me voy a extender, con tu permiso, un poco, porque quiero desarrollar algunas tesis que para un viernes por la tarde nos dan para tomarnos un whisky e irnos a la cama y reflexionarla claramente. Yo estoy muy agradecido con toda la gente que se está conectando y, pues, más allá de los que quieran andar preguntando ya en el chat todo lo que quieran, a esto sí le quiero meter matiz. Verás, nosotros hemos vivido en este periodo de pandemia la desgracia de tener los peores líderes al frente de nuestros gobiernos. Es un consenso mundial que nuestros líderes no han estado a la altura de las circunstancias. Y no han estado por muchas razones, pero 4 de las que yo he insistido mucho en las últimas fechas las he denominado pecados capitales. Nuestros políticos se han acostumbrado, y nosotros nos hemos dejado, a que nos mientan, a que subestimen a los ciudadanos, que nos subestimen, que nos tomen como boludos, como pendejos, como idiotas, a aletargar la toma de decisiones políticas en el mundo del gobierno, de lo público, a aletargar las decisiones, especialmente las que tenían que ver con la pandemia. No fueron rápidos, buscaron antes de cualquier otra cosa el cálculo político para tomar decisiones, y no solo nos mintieron o no nos dijeron la verdad, nos subestimaron como ciudadanos y además aletargaron la toma de decisiones, sino que además, que es mucho peor, cuando tomaron las decisiones políticas, buscaron la rentabilidad política. Es esta imagen que yo siempre expreso, tan banal, que es ir con una bolsa de frijoles, de azúcar, 1 litro de aceite, con los alimentos más básicos, y sacarte la foto con aquel que está necesitado mientras le entregas la bolsa de frijoles y le estás abrazando, sonriendo como político, esos punteros que tenemos en Argentina, diciendo, ves qué bueno soy como puntero de tal movimiento, de tal partido, aquí, o de tal gobierno, aquí te traje esta bolsa con la que vas a poder vivir 2 días más, gracias al dinero, por cierto, que tú nos estás pagando, ¿no? Esa rentabilidad política tan mezquina que tanto daño nos ha hecho en nuestros países a la ciudadanía, una ciudadanía que tiene una parte muy importante de culpa, porque además está absolutamente adormecida y anestesiada en un mundo con pandemia en el que estamos obligados, y es a lo que yo vengo aquí hoy en la tarde, estamos obligados a despertar, obligados a levantarnos, obligados a mirar de frente para cambiar las cosas que no nos están gustando.
En este sentido, la mayoría de los peores líderes en el mundo han sido hombres, género masculino, son los que peor están enfrentando esta pandemia. Fundamentalmente Brasil, el presidente Bolsonaro, por sectario y por ideológico, Boris Johnson, el inglés, que es un soberbio del carajo, que solo cuando estuvo en la UBI, ingresado por COVID, reconoció la gravedad del virus, o el español Pedro Sánchez, que es un ignorante y un inútil, que era capaz de vender material clínico en enero del 2020, mientras Alemania compraba material clínico precisamente en diciembre del 2019. O Donald Trump, que siempre ha sobrepuesto sus intereses personales, sobre todo los que están por debajo de la cintura, o intereses económicos que tienen que ver más con un país y la supremacía de los intereses que pensar en las personas que hoy se siguen muriendo a expuertas en Nueva York. O el mexicano, desde luego Andrés Manuel López Obrador, por ser un demente autócrata, en donde el mesianismo lo llevó a decir que con la Virgen de Guadalupe y con el crucifijo en la mano en una rueda de prensa íbamos a lograr detener el virus. Fíjate que cuando empiezas a confundir, en este caso, la religión con la ciencia, o en el caso de Brasil, las ideologías con las ideas, o en el caso de Estados Unidos, los intereses con las personas, en el caso de los ingleses, la soberbia con la voluntad, o en el caso de los españoles, la estupidez con la inteligencia, nos encontramos con líderes que han llevado a sus países a un colapso total en términos sanitarios. Hay una lista muy grande, tampoco se salva Argentina, Bolivia o Ecuador, donde yo estoy viviendo en este momento, en donde Guayaquil, la ciudad donde vivo, llegó a tener un pico de casi 17.000 o 18.000 personas muertas en la concentración de la pandemia. Sin embargo, del otro lado de la moneda, tenemos que de los 215 países reconocidos por Naciones Unidas que viven más o menos en democracia, los 5 mejores gobiernos en la gestión de la pandemia han sido liderados por mujeres. Y este es un dato muy significativo. Los 5 han sido mujeres. Noruega, Islandia, Taiwán, Alemania, desde luego con la Merkel, y Nueva Zelanda. 5 mujeres que han sido mucho más capaces de entender claramente qué hacer en un mundo con pandemia. Un mundo que vino para quedarse. Un mundo que ya se transformó, que nos transformó, que venía transformándose y que claramente hoy es distinto a lo que era hace algunos años, algunos meses, y desde luego va a dejar de ser lo que hoy es para hacer otra cosa en cuanto salgamos de esta pandemia para meternos en la siguiente pandemia, sea la que sea, y después seguramente en las preguntas y respuestas hablaremos. ¿Y por qué hablo de las mujeres? Porque los valores asociados a lo femenino hoy están en alza. Si en la Segunda Guerra Mundial hubiéramos necesitado o necesitamos a un Churchill que dijo aquello de sangre, sudor y lágrimas, hoy necesitamos más mujeres en el gobierno de lo público. Valores asociados a lo femenino, hombres y mujeres que tienen una sensibilidad distinta para un gobierno distinto, enfocado fundamentalmente en la resiliencia. Y yo quiero aquí hablar, y para ir, digamos, tomándome estos minutos, con tu permiso, para ir entrando muy claramente y luego ir terminando rápidamente en el liderazgo resiliente. El liderazgo resiliente es fundamental hoy. Ya sé que la resiliencia es un término que se ha prostituido en esta pandemia, pero es importante rescatarlo para decir en qué o de qué estamos hablando. El liderazgo resiliente, que es el liderazgo político, que da nombre a la charla de hoy, a esta conversación, y a la estrategia política que hoy muchos países, como en Dominicana, donde acabo de terminar las elecciones, estamos viviendo. Ese liderazgo resiliente, estaba diciendo, tiene 4 características fundamentales que hay que tener en cuenta y que son fundamentales para un mundo con pandemia. La primera de ellas es que ese tipo de líderes, mujeres muy entendidas en eso y hombres con valores femeninos también, son capaces de ponerse enfrente de los problemas. Las mujeres y los hombres enfrente de los problemas. Líderes enfrente de los problemas. La segunda característica es que son hombres y mujeres que se ponen al frente de las personas. Es decir, las lideran. Esto muchos de los presentes me dirán, bueno, esto es lo normal, esto es lo que debería hacer un líder. Bien, te voy a dar 2 características más que son fundamentales para entender por qué la resiliencia y el liderazgo resiliente es fundamental. La primera, porque este tipo de liderazgo nos ayuda a mitigar el dolor propio. El dolor propio y el dolor ajeno. Los líderes resilientes son capaces de reducir su propio dolor y ayudan a los demás a reducir su dolor. En un mundo con pandemia como este, en donde la vulnerabilidad y el estrés mental al que hemos estado sujetados en los últimos meses, un líder resiliente que te ayuda a reducir tu nivel de dolor es fundamental. Pero además, muy claramente, el último de los 4 valores es que te ayudan a cumplir, a conquistar los objetivos de vida que tienes y que por ti mismo no serías capaz de conquistar. Esto es un liderazgo resiliente, es el que se pone en el lugar de ti mismo,
es el lugar del otro, entendiendo con la capacidad que tiene de ayudarte a conquistar metas y a reducir tu dolor. Y esto es lo que necesitamos en este momento. Necesitamos, en este mundo cambiado, este tipo de liderazgo resiliente, este tipo de liderazgo político que sea capaz no solo de ser líder, que es hasta ahora lo que hemos tenido en muchos de nuestros países. Evidentemente tenemos líderes, pero han sido líderes muy mediocres. No, líderes que sean capaces de inspirar, que sean inspiradores. De eso sí hay mucho menos, pero además líderes que sean capaces de convertirse a través de la inspiración en un fenómeno real para nuestras sociedades. La inspiración es otro término clave que, para el que no lo sepa, ayuda muchísimo a entender qué mundo estamos viviendo hoy. Despertar la inspiración en otra persona es tener la capacidad de que esa persona mire dentro de sí misma y busque para encender un motor interno que la lleve a conquistar sus objetivos. Resiliencia e inspiración van de la mano. Resiliencia e inspiración te permiten la iluminación. La iluminación no es del mesianismo. La iluminación del cerebro es entender que hay algo dentro de ti que puedes cumplir. Hoy es viernes por la tarde. ¿Qué hacemos aquí? 70 personas reunidos hablando de liderazgo político, resiliencia e inspiración. Estamos en búsqueda de entender mucho de lo que hoy en el liderazgo nos está pasando. Fíjate, ya hablé de liderazgo resiliente, ya hablé de mujeres y hombres asociados a valores femeninos, hablé de un líder que es capaz de inspirar para convertirse en un fenómeno, que un fenómeno es como un volcán, algo que sucede de súbito y que transforma la realidad de su entorno a través de la inspiración, ayudando a los demás a mirarse dentro de sí mismos para, a través de la iluminación, encender la bombilla y decir lo que los griegos decían, como decía un maestro mío hace poco, eureka, entender que esa solución se abre a tus ojos para tener una búsqueda, un camino, y a través de ese camino la búsqueda y el encuentro de algo que para mí es fundamental en estos momentos: la felicidad. La felicidad. Porque no estamos aquí para acumular riqueza, sino para buscar la felicidad. Por eso, y ya vi que desactivaste tu micrófono y me voy a callar muy pronto para que luego me sigas preguntando, me sigan preguntando todos, quiero decir que además de esta inspiración, además de, como dice Soledad, de encontrar la felicidad y el bienestar, de esa búsqueda en la que hoy estamos todos inmersos, quiero hablarles hoy de 4 aspectos fundamentales que tienen que ver con la estrategia política en el mundo y a los que yo creo que vosotros que estáis aquí hoy estáis también llamados. Como movimiento, como academia, como entendimiento de la búsqueda de ese liderazgo, de esa iluminación y de ese entendimiento de la sociedad nueva que estamos construyendo o que tenemos que construir. El primero de los 4 aspectos tiene que ver con entender que ya no tenemos que perder más tiempo en discutir el cambio. ¿Hemos cambiado o no hemos cambiado? Es un hecho que el mundo ha cambiado. Quizás no nos demos cuenta, pero es un hecho que el mundo ha cambiado. ¿Ha cambiado? ¿O acaso no crees que no ha cambiado? Sal ahí afuera. El que no haya salido, que salga con mascarilla, obviamente, pero que salga a entender y ver y sentir cómo el mundo entero, por primera vez en estas generaciones que estamos vivos sobre el planeta Tierra, ha cambiado. Lo que hay que discutir sobre el cambio es qué tipo de cambio queremos para Argentina. Y eso sí merece una discusión, porque hay una amplia gama de oferta de cambios. No cualquier cambio para cualquier país, pero no discutamos más si hemos cambiado o no hemos cambiado. Es como discutir que yo soy el mismo de hace 20 años. Es una soberana estupidez, porque no soy el mismo y tampoco voy a ser el mismo mañana, o dentro de una semana, o dentro de un mes, antes de la pandemia, durante la pandemia y después de la pandemia. Es tan evidente como es. Por eso, el primer punto en el mundo de la estrategia política es asumir, dejando la rebeldía a un lado para la negación de aquellos que no quieren enchufarse al mundo, que el cambio llegó también para quedarse y para instalarse. Ay, muchas gracias, apagaron el micrófono. Yo sé que estás de acuerdo conmigo. El segundo punto, que también es muy importante para mí, y ojalá que para ustedes también, tiene que ver con comprender que esta democracia en la que estamos, y ayer lo decía en un cabildo digital con cientos de miles de asistentes en Bolivia, esta democracia que hoy tenemos en nuestros países es una democracia agotada, extenuada, y que nos tenemos que atrever a enterrarla en nuestros países con nuestros muertos en esta pandemia. Enterrar esta democracia para que pueda emerger sin miedo una nueva democracia a la que nosotros, como generaciones, estamos llamados a la construcción de una nueva democracia
una democracia distinta, una democracia horizontal, donde la participación de las personas sea absolutamente distinto para no dejarle solo la política a esta clase de políticos que nos están enterrando a base de corrupción, delincuencia y malos manejos en muchos de nuestros países, que por cierto nos tienen como ciudadanos hastiados. Yo estoy proponiendo un modelo de democracia nuevo y lo he llamado democracia digital directa, porque creo que la tecnología sí vino a transformar nuestras vidas y a transformar la política tal cual la tenemos concebida. Sin embargo, pues evidentemente esa es la que yo propongo. ¿Y quién soy yo? Pues uno más entre los 8.000 millones de habitantes en este mundo. Lo que tenemos que darnos como partidos, movimientos, como unidos, como este tipo de iniciativas que estamos viendo por todos lados, es una discusión de qué tipo de democracia queremos, cómo la queremos. Esa nueva democracia digital directa tiene algunas bondades, pertenece y participa de la nueva tecnología, haciendo que sea mucho más horizontal la participación política. Pero más allá de eso, ¿qué creo que sí es significativo en la nueva democracia que necesitamos? Atrevernos a crear en nuestros países. Acabar con la intermediación política como hoy la conocemos. ¿Para qué queremos un cura si para hablar con Dios tenemos ya muchas apps en el mercado que nos dicen paso 1, 2 y 3 a la altura de hablar con Jesús y con Dios? Si para hacer una transferencia bancaria no necesitamos una oficina física bancaria porque hacemos nuestra transferencia y nuestras cuentas por la computadora. La intermediación de la banca también ha terminado, y la de la religión, y la del periodismo, que ya no la necesitas para saber qué tiempo va a ser mañana o qué noticias va a haber porque lees el post de tu vecino o de tu vecina, y no el del periodismo de referencia. Si la intermediación periodística, financiera y religiosa está acabada con la nueva tecnología llegada y la que va a llegar, ¿por qué creemos que esta intermediación de los punteros de la política, de estos partidos de la política, e incluso cuidado de movimientos como el que veo y que se originan y que aquí estamos presentes llamados unidos, entendemos que es la búsqueda de una réplica del pasado que ya no nos lleva a ningún lado? Esa intermediación política hay que destruirla, acabarla y extinguirla. Con cuidado, no todo hay que romper. Hay que simplemente entender lo que está mal para cambiarlo por una intermediación absolutamente distinta, mucho más horizontal, en donde todos tengamos la capacidad pública de participar en la política. No podemos dejar de la política, que es lo público, que es lo que nos afecta simplemente a los políticos. Es una cuestión de participar no una vez cada 4 años, sino tener mecanismos reales en donde podamos construir esa democracia que nos permita la participación. Pero además, ¿para qué nos sirve entender que ya no hay que discutir si cambiamos o no, sino aceptar el cambio? O crear una nueva democracia. Para entender que tenemos que construir gobiernos absolutamente opuestos a los que tenemos hoy. Gobiernos cooperativos, gobiernos solidarios y gobiernos altruistas. No es posible un mundo distinto al que tenemos hoy si no pasamos por la cooperación, el altruismo y la solidaridad. Es imposible. Solos no podemos llegar a ningún lado. Si no entendemos que a los españoles nos va mal si a los chinos les va mal, o a los chinos les va mal si a los americanos les va mal, y a los argentinos les va mal si a los americanos les va mal, y a los ecuatorianos les va mal si les va mal a los argentinos. Esta pandemia corrió como pólvora en el mundo en menos de 24 horas. ¿Cómo vamos a pensar que un maldito muro de 3.000 kilómetros como el que quiere hacer Donald Trump nos va a servir cuando el virus se lo meten a él y a todos nosotros por el reverendo culo? ¿Cuándo? ¿Desde cuándo? ¿En qué cabeza mal iluminada cabe que poner muros es la solución a un problema que tiene que ver con la mano tendida, con el cierre de las grietas, con la construcción de puentes y no de muros? Gobiernos cooperativos, solidarios y altruistas. Y además, añádanle un término a la inspiración y a la iluminación que tiene que ver con la compasión. Que la compasión no es un término religioso, la compasión es un término sociopolítico también que nos permite entender cómo ponernos en el lugar de la otra persona, para saber que si tú sufres, el que sufre soy yo, que si tú no tienes, el que no tiene soy yo, y el que si a ti te falta, a mí me falta también. Querer pensar que si tú estás bien, yo estoy bien, y que si a ti te va bien, a mí me va bien, es la manera que tenemos de entender el mundo cooperativo, procomún, procolaborativo, solidario y totalmente altruista. Y esto tiene que venir ya, y tiene que venir, no van a nacer de la política. ¿De cuándo aquí los esclavos fueron liberados por la cúpula? Los esclavos se liberaron a base de muertos y a base de levantarse diciendo basta la esclavitud. ¿De cuándo aquí una revolución vino de arriba? Vino solo de las élites. Lo que tenemos que hacer es desde abajo
como nunca antes, una revolución silenciosa, respetuosa y pacífica que permita convencer a las élites también para transformar nuestros países, para acabar con esta clase de política y esta clase de políticos que no nos gustan, para traer de afuera, de dentro, la clase de política y la política de clase, la política, políticos de clase que queremos tener en cada uno de nuestros países. ¿Y sabéis por qué fundamentalmente todo esto? Más allá de la felicidad y más allá del bienestar que me comentabais antes, porque tenemos una obligación moral con nosotros mismos. Habiendo podido hacer tanto, hicimos tan poco. Habiendo podido hacer tanto, hicimos tan poco. Por eso yo te pregunto, ¿qué vas a hacer tú? Dímelo, ¿qué vas a hacer tú? Dímelo, piénsalo en este momento. ¿Qué vas a hacer para cambiar tu barrio, la banqueta de tu casa, para cambiar tu vida, para cambiar lo que te rodea, para cambiar cada una de las cosas que no te gustan, incluso tu ciudad, tu provincia y tu país, para cambiar el mundo? ¿Acaso no podemos? Dejadme preguntaros algo. Cuando a mí me dicen, ¿es sistema o es persona? ¿Qué prefieres? A las personas. Preferimos a las personas. Los sistemas además están hechos por las personas. ¿Por qué entonces esta inefable e inevitable sensación de decir, ¡ay, Dios mío! No vamos a poder cambiar el sistema. Si el sistema lo hicieron las personas. Atrevámonos a soñar en grande, a construir una democracia distinta, cooperativa, altruista y solidaria, compasiva para los próximos 300 años, aunque nosotros estemos muertos. Esa es una obligación. Porque habiendo podido hacer tanto, hicimos mucho más y no mucho menos. Y esto tiene que ver con una nueva generación en edad que viene por detrás de nosotros y que hoy es la primera evolución biológica en las últimas décadas del ser humano. Estos niños y niñas nuevos que vienen con un nuevo cerebro, un cerebro holístico, una supraconsciencia que está hospedado aquí en los lóbulos frontales y que ayuda a entender a esa generación el mundo de otra manera. Y que además ya traen los chips de la cooperación, el altruismo y la solidaridad, y que además ya incorporan la tecnología al 100% a sus vidas, no como nosotros, que en mi caso, por ejemplo, con la edad que tengo, 48 tacos, los tengo aquí, ese cerebro totalmente atrofiado, o la gente de entre 20, 30, 40 años que lo tiene semi-atrofiado. Lo que tenemos que hacer es incorporar a una mesa de negociación, de trabajo, a una mesa de conversación a todas las generaciones, porque no es un tema de edad, sino de comprensión. Nosotros podemos comprender y entender en nuestro estado de vida que sí tenemos la energía suficiente para cambiar el mundo, pero también para asumir que muchos de los problemas que nosotros hemos creado no los sabemos resolver y necesitamos talento de otras generaciones, de otra comprensión y de otras edades que nos ayuden a mirar de manera distinta los problemas juntos que hoy hemos creado y que hoy tenemos. Solo así vamos a poder conseguir la felicidad y solo así se va a poder hacer política en las próximas décadas. A todo esto, a esta nueva política que yo estoy definiendo, después de haber hablado del liderazgo resiliente, del liderazgo distintivo asociado a los valores femeninos, de haber hablado del cambio, de la democracia nueva, de los gobiernos cooperativos, solidarios y altruistas, compasivos, y de haber hablado de una nueva generación biológica, a todo esto le he puesto el nombre de humanítica. La humanítica es la hija del sentido común y de la buena voluntad. Queremos líderes que sean hijos del sentido común y de la buena voluntad. No del buenismo, de la buena voluntad, del entendido de que solo así la política la puedes crear, la puedes generar para transformar lo que mi compañero brillante argentino Pablo Nopov, el socio de Isonomía, diría, para cambiar el metro cuadrado de las personas, lo que más nos afecta, lo que más nos preocupa, que es lo más íntimo, el espacio de lo íntimo y de lo personal, que es donde de salida podemos encontrar la felicidad. La humanítica no entiende de venir a una mesa de izquierda, de dentro, de derecha ideológica. Entiende de ideas, porque las ideologías son el pan para hoy y el hambre para mañana. Y entiende que a la mesa venimos a aprender a dejar de ser de izquierda, de centro y de derecha, para ser argentinos, para ser mexicanos, para ser bolivianos, para ser españoles, para ser americanos, para ser humanos, seres humanos, hombres y mujeres de una misma humanidad que comparten, tomados de la mano, un espacio para transformar junto a un río de buena vida esto que nos afecta a todos y que hoy en particular se llama COVID-19, mañana se va a llamar hambre, pasado falta de empleo y pasado destrucción del planeta Tierra. Todo eso nos afecta a todos. ¿O a poco te imaginas que cuando abres tu grifo y cae agua, ese agua no se la quitas a nadie? Ese agua sale de otra parte del mundo,
en donde también la necesitan. Recursos, no solo intelectuales, sino físicos y medioambientales, que necesitamos todos de la mano compartir. Dejar de ser todo eso para ser argentinos, españoles o bolivianos. Y comprender que la humanítica está hecha de bondad moral, de esa compasión por la cual nos ponemos en el nombre del otro, en sus zapatos, que no entiende de violencia, que no quiere entender de grietas, que no quiere entender de la división y del odio por la cual nuestros políticos de hoy, que viven en esa grieta porque les conviene esa grieta, porque les conviene tenernos pobres, pobres de alma, pobres de espíritu y pobres de estómago, les convenimos así, porque es así como permanecen y perviven chupando la sangre de un sistema que fue creado específicamente para esa élite. Tenemos que entender que esa construcción le podemos dar la vuelta pacíficamente, solidariamente, en todo el mundo. Pero para eso nos tenemos que levantar. Decía un cabrón llamado Jesús hace 2000 años, no fue él quien lo dijo, ¿no? Pero me imagino que la paradoja por ahí venía: levántate y anda si crees en él. Pues levántate y anda, mi hermano, hijo de tu madre y de tu reverendo padre. Levántate y anda y ponte a hacer las cosas que crees que tenemos que cambiar en este mundo. Esa humanítica está centrada en las personas y entiende, ahora sí, para terminar estos minutos que me he tomado, querido amigo y queridos todos y todas, entiende que las personas no solo van al centro de esta política nueva, sino que además tiene memoria, para que cuando esos políticos lleguen al poder, no se olviden de nosotros. Y esa memoria lleva el nombre de cada uno de nosotros. Si nos olvidan, la culpa no fue de ellos, fue de nosotros. Así que feliz viernes, porque eso es de lo que se trata, y gracias por estar aquí. Hablemos y conversemos y preguntémonos todo lo que ustedes quieran. Bueno, la verdad que una entrada brillante, Antonio, muchas gracias. Creo que más que uno quedó fascinado. Perdón por los minutos que me tomé, ¿eh? Perdón por los minutos que me tomé. Yo la verdad que vengo viendo tus videos hace un tiempo, se me ocurrió esto de escribirte para ver si podíamos tener esta posibilidad de tener esta charla, y siempre que te escucho hablar, la verdad que es muy interesante lo que decís. Al margen de que algunas personas pueden estar de acuerdo o no pueden estar de acuerdo, nadie puede negar que lo que decís es realmente brillante. Yo en este contexto que vos hablabas de la nueva política, la nueva generación, se me ocurría, pensaba en este momento, ¿qué pasa cuando hay políticos o hay partidos políticos tan clasistas o tan asistencialistas? Por ejemplo, este partido político que hoy nos gobierna, que es el de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner, que al margen de querer asistir o al margen de la solidaridad que pueden llegar a tener con los pueblos más marginados, con el sector más vulnerables, que en teoría para mí son ellos mismos los que los crearon, al margen de eso, ¿qué pasa cuando un partido político, a través de la solidaridad, lo que busca en realidad es ganarse el voto? ¿Qué opinión tenés vos en cuanto al populismo, por ejemplo? Y después damos paso a la gente que quiera preguntar. Claro, que quiera preguntar. El clientelismo es un sistema por el cual te retengo en tu estado para que no salgas de ahí y seas esclavo de mi gestión y de mi política. Eso no es solidaridad. La solidaridad es desentendida. Ellos lo quieren hacer más solidaridad. Claro, bueno, ellos lo llaman, lo revisten de lo que tú quieras. Lo llaman, digamos, ¿no? De lo que tú quieras. Cuando te dicen hijo de puta, te lo pueden decir de mil maneras, digamos. O sea, las palabras son lo que son. El clientelismo es estrictamente eso, lo que se hace en Argentina. Argentina es el primer país que yo visité en mi vida, fuera de España. Pero Argentina es el país que recibió a mi abuelo, donde ahorró las primeras 500 pesetas que le permitieron poner una zapatería cuando regresó a España. Argentina es uno de los países, o fue uno de los países más ricos en las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Argentina fue todo eso. Y Argentina fue perdiendo paulatinamente todo eso. Como hoy España está perdiendo paulatinamente todo eso. ¿A base de qué? A base de políticos, política pública que termina chupando las riquezas de nuestras naciones, las riquezas de nuestra gente, la riqueza de las personas que por sí mismas están dispuestas a salir adelante. Bien, en esa rivalidad política está el término este que inventó la Nata, que es genial y que yo le he exportado a todo el mundo, y que es la famosa grieta. Como decía antes, estos políticos clientelares viven en la grieta.
el populismo de derechas o de izquierda, porque el populismo es un término ideológico fundamentalmente que viene del siglo pasado y de esa política, vive y chupa la sangre de eso. Eso hay que extirparlo. A tu pregunta de qué pienso yo, lo que pienso es que hay que extirparlo y sacarlo del sistema para siempre. No podemos seguir permitiendo esto. Y eso solo depende de nosotros. Solo depende de nosotros. Ya sé que hay gente fanatizada todavía desde el punto de vista ideológico en nuestros países, y en Argentina es un ejemplo más, desde luego. Pero eso no quiere decir que nos vamos a cruzar de brazos a verla venir. Lo que hay es que empezar a cambiar el modelo educativo, por ejemplo, que tenemos, el modelo de liderazgo, por ejemplo, que tenemos, el modelo de poder, por ejemplo, que tenemos, el modelo de política, sistema político-administrativo que tenemos, y si nos atrevemos a ir cambiando con liderazgos en cada uno de esos apartados de la vida pública, vamos a tener países distintos dentro de 100 años. Algunos me preguntan, bueno, pero yo ya voy a estar muerto cuando eso pase. ¿Y qué quieres? ¿Y qué quieres? ¿Seguir viviendo? ¿Quieres pasar por la vida así como si nada? Yo no estoy dispuesto a eso. No sé si lo voy a intentar. No sé si lo voy a lograr, pero de que lo voy a intentar, lo voy a intentar. Claro. Bueno, pasamos a la tanda de preguntas. La verdad que me gustaría primero darle la palabra a uno de los referentes de nuestro espacio, que es Unidos Argentina. Me gustaría que intercambien un par de palabras entre Agustín Echevarne, que se encuentra en la sala, con vos, y luego con Marcos. Por favor, si se pueden desactivar el micrófono. Bueno, Antonio, la verdad, un lujo escucharte, es un placer, es inspirador, es lo que estamos buscando, no tratar de inspirar y de iluminar. Vos sabés que yo empecé, mi primer ONG fue en el año 2001 y se llamaba Democracia Directa. Nos juntamos con 5 amigos, pero era muy parecido a lo que decís de Democracia Directa Digital, ¿no? Porque lo que hicimos fue, pusimos $10.000 cada uno, hicimos una página web que era para hacer democracia directa. Claro, ahora lo podés hacer por nada, gratis, ¿no? Pero en ese momento tuvimos que hacerlo con programadores y demás. Con lo cual, comparto plenamente esa idea, que es lo que estamos buscando en Unidos, ¿no? Tratar de mejorar la participación. Estamos en una frenética búsqueda de que los políticos comprendan que el sistema tiene que cambiar y tiene que ser una democracia completamente distinta. Me gusta mucho, no sé si la conoces, a la ministra Tang de Taiwán. Sí, claro. Que es extraordinaria. Todo ese concepto de quadratic voting, las cosas que está implementando, la idea de que en su despacho está 24 horas filmado todo lo que ella hace, de forma tal que cuando se acerca un empresario, sabe que está siendo filmado y cambia lo que te va a pedir. O sea, no te va a pedir algo que sea especial. Es decir, creo que se viene eso. Yo estoy convencido que ese cambio se viene. Tenemos un montón de trabas legales y cuestiones que nosotros vamos a hacer el partido por la idea original era hacerlo todo por el celular, que puedas hacer todas las cosas por el celular. Seguimos con esa idea, nos va a llevar un tiempo, pero la idea la tenemos plenamente. Te cuento simplemente para tirarte una idea. Nosotros en Argentina tenemos mucho miedo cuando nos hablan de solidaridad y altruismo, porque es lo que nos hablan los políticos todos los días. Yo comprendo que en el caso de tuyo es completamente distinto, pero para que entiendas que lo que estamos escuchando en Argentina nos resuena como diciendo, sí, solidaridad, pero con la plata de otro, ¿no? Entonces vienen y te ponen los impuestos y te masacran tu capacidad productiva para después repartirlo en otros y finalmente ganan votos con platas de terceros. Y nada, pero eso es lo único que quería comentarte, que me parece interesante como para que por ahí explayes un poquito más ese tema, que es algo distinto de lo que están diciendo por ahí los peronistas o muchas veces gente que, ni siquiera por los títulos, porque puede haber gente dentro del peronismo que por ahí lo hace de buena y legítima manera, pero la mayoría de los políticos en Argentina se han enriquecido de una manera totalmente absurda, ¿no? Y que es ostentosa, y casi, bueno, no quiero ponerle más palabras de lo que estoy pensando, porque todas las que me salen prefiero no decirlas, pero bueno, nada, te agradezco muchísimo la charla, me parece absolutamente inspiradora, muy linda. Gracias, Agustín. Lo primero que te quiero también es felicitar por esa iniciativa en el 2001, ni más ni menos que hace 19 años, o sea que ustedes fueron unos visionarios. Y la verdad es que un cambio de ciclo político te lleva a eso, 20, 30, 40 años. Hoy la tecnología va a ser mucho más rápida y quizás en 10 años nos permita
movimientos cuánticos mucho más potentes que lo que ustedes, con un gigantesco esfuerzo, $10.000 cada uno de la época del 2001, lograron hacer. Pero gracias a eso que ustedes hicieron, mucho de lo que estamos construyendo es ahora. Y que fue un fracaso, por supuesto, ¿no? Y no importa, claro. Sí, bueno, claro, me imaginé, pero sobre esos barros, sobre esos lodos, estos barros, que diría también mi abuelo, ¿no? Y lo segundo es que nos tenemos que atrever entonces, si altruismo, solidaridad y cooperación están prostituidas, a inventar nuevos términos. Yo creo, mira, yo me la paso todo el tiempo tratando de inventar palabras. Hace poco en la industria del marketing creamos una más que se llama Politictainment, la política del entretenimiento, ¿no? Y tratamos de buscar y comprender dinámicas distintas del lenguaje. Yo creo también, al hilo de lo que acabas de decir, que no solo las normas de juego o las reglas del juego hay que cambiarlas, sino que nos tenemos que atrever a cambiar el lenguaje y el vocabulario. Si estas palabras que yo he dicho, entendiendo el concepto, están prostituidas allí, hay que atreverse desde Unidos y estos movimientos a construir una nueva terminología, un nuevo concepto que permita llevar a la realidad una nueva sociedad. Y eso es una tarea que nos podemos dejar dichas hoy. Para hacerla, una nueva tarea, porque solo así vamos a lograr transformar la cabeza de mucha gente. Es el lenguaje es un programador neuronal. Para el que entienda de esto que está aquí hoy y que sepa más que yo de esto, que soy un ignorante, sabe que el lenguaje es un programador neurolingüístico. La programación neurolingüística al final te programa la vida, ¿no? Te programa tu forma de pensar. Digamos que, como nos dijo ayer un cantante, Barry Owen, un irlandés, tu destino no está escrito en las estrellas. Tenemos que ir por él. Y nada es imposible. Bueno, felicidades, Agustín, felicidades. Qué bestia. Qué bueno. Me sumo a las preguntas. Antonio, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí. Ah, perfecto. Bueno, quería agradecerte, también muy inspirador y desafiante. Yo te quería hacer una consulta. Acá casi todos los que estamos en Unidos, para muchos va a ser la primera experiencia política y un gran desafío es cómo logramos interesar a lo que llamamos al ciudadano de a pie con estos temas que parecen más complejos, ¿no? Que están pensando en llegar a fin de mes, en preocupaciones por la pandemia, por la seguridad, y muchas veces este lenguaje es casi más institucional o de valores o principios. ¿Qué estrategia puedes recomendar? Tu especialidad es la comunicación, ¿no? De cómo le llegas al corazón de la gente, al que los emocione, que esto los contás, cómo agarrás las palabras justas o qué estrategias para hacer eso. Bueno, muchas gracias. Mira, déjame primero contestarte desde el ámbito de lo técnico y luego desde el ámbito del alma o de mi corazón, de mi alma y de mi corazón. Desde el punto de vista técnico, varios aspectos fundamentales. Uno, ya no necesitamos pueblo, necesitamos público. Y eso es una gran ventaja con respecto a los movimientos populistas o de estos gobiernos que asfixian a las personas. Ya no necesitamos pueblo, necesitamos público. Ya no puedes concentrar 50.000 personas para hacer un meeting. Necesitarías una ciudad como Buenos Aires porque la pandemia no nos deja juntarnos. Necesitas público. Y para eso hay que ser muy inteligente y entender dónde está nuestro público. ¿De acuerdo? Y si eso es así, tenemos que entender que la política ya no es eso simplemente la política. La política es una relación mediada entre el espectador y el inspirador. Entre el líder y el espectador. Pero es un tema de espectáculo. Relación mediada por imágenes que tienen fondo y forma. Esto es muy importante entenderlo, porque si entiendes que es público y espectáculo, la política del entretenimiento, que compite en franjas horarias por el entretenimiento y en las redes sociales contra el entretenimiento, en sí misma la política puede ser la política bien mediada del entretenimiento en un espectáculo bien concebido. Vamos para allá, pero hay que ayudar a que no se nos salga de las manos. Segundo, inteligencia colectiva antes que la individual. Ya no se trata de los individualismos. La gestión de la inteligencia colectiva en un movimiento como Unidos es fundamental y requiere, como decía Agustín antes, de mucha capacidad técnica, tecnológica y de entendimiento de cómo gestionar un grupo con esa inteligencia colectiva para la toma de decisiones. Y por último, como tercera característica técnica, ya no es apelar a la masa popular, que tiene que ver con lo del pueblo, es apelar a la masa individual.
El 95% de las decisiones de los seres humanos son emocionales, absolutamente emocionales. La emoción es una reacción psíquico-física que alimenta la inteligencia, que es a través del cerebro límbico, y ese sí lo tenemos todos, donde se toman las decisiones constructivas que tienen que ver con pasiones importantes como la política. Ahí se decide la política. Se decide, y voy para atrás, en el cerebro límbico a base de los alimentos que nos da la inteligencia, que se sustentan las emociones, que en realidad son hechos concretos de tu vida envueltos en emociones. Esas son las historias. La gente ya no quiere más información que genera conocimiento. La gente quiere comunicación que genera sentimiento. Y eso es un arte, el arte de lo posible. Ni siquiera es el arte de la persuasión, es el arte de hacer posible aquello en lo que creemos. Ahora te voy a contestar desde el corazón y desde el alma. No tenemos más alternativa que tirarnos a la calle a inspirar a las personas. Y para inspirar a las personas necesitamos un nuevo discurso que entienda lo disruptivo del momento que hoy vivimos. Si ustedes se van a anclar en un lenguaje, en un vocabulario y en un discurso del pasado, están llamados a ser un movimiento efímero que va a morir en los próximos meses. Si ustedes están dispuestos al tratamiento de lo colectivo, de lo popular individual, en realidad de lo individual, y de lo público sobre el pueblo, pueden construir un lenguaje y un mensaje y un discurso totalmente disruptivo que siente las bases para una transformación democrática distinta. Y te voy a decir algo más. Es verdad que la gente está preocupada por cómo salir adelante. Es verdad. Pero entienden, porque los ciudadanos no son tontos, que para poder salir adelante en las próximas generaciones requerimos un cambio total. El que se atreva a eso tiene el éxito de los próximos años garantizados en la política. A lo mejor son ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a pasar ahora a una pregunta que quería hacer Fernando Rosales. ¿Está por ahí? Sí, acá estoy, gracias Javi. Muchas gracias Antonio, primero que nada, buenas tardes, buenas noches, no sé bien en qué horario estás. Agradecerte realmente por esta charla muy motivadora, llena de emociones y de conocimientos, y destacar algo que es que no estuve de acuerdo en muchas cosas y eso es muy loable, es lo que hace más interesante la charla y que me haya gustado mucho más que otras. Pasando a la pregunta, casi yendo por el lado contrario de lo que estuviste hablando, vos conocerás probablemente mucho mejor que yo el sistema político argentino y sabrás que acá predomina un sistema presidencialista muy fuerte en el que la figura del presidente es la que concentra prácticamente la suma de la representación y del poder público. ¿Vos cómo creés que se podría salir o por lo menos evadir esa lógica que podría ser entendida en términos, si se quiere, weberianos, como de dominación carismática y un liderazgo mesiánico? Salir del liderazgo mesiánico y del liderazgo, digamos, populista que vive Argentina los últimos años, pero además salir no solo de, evidentemente, el punto de más arriba de la pirámide, que es el presidente, sino salir de esos empresarios que financian esa política. Salir de esos punteros que a pie de calle viven de la propia corrupción que el sistema les engendra. O de esos diputados que cobran por su trabajo, es decir, no su sueldo, por las votaciones. Y que se reparten las comisiones como si fueran los fondos y los pozos de financiación que les permite mantener todo el sistema. Si en eso estás de acuerdo, y que solo el presidente es la manifestación más visible de esto que tú has llamado público, liderazgo público, mesiánico, pandémico diría yo, la única forma de salir es en la organización desde abajo, social, vertebrada,
en el mundo de la tecnología, que es donde estamos viviendo ahora, para empezar cambiando primero ciudades, después provincias y después el país. No nos lo vamos a poder comer completo de momento. Para empezar, tenemos 3 años más de este presidente. Y después va a llegar otro de transición. Porque estamos viviendo en un momento de transición que va a durar los próximos 15 años, yo calculo. 15, 18 años, quizá 10, dependiendo de los países. Solo desde abajo, número 1. Número 2, hay que ir a conquistar una parte de las élites que todavía están sanas. Decía, lo único en lo que coincido, Karl Marx, que para cambiar un país tienes que cambiar la élite. Y eso, en parte, sigue siendo así. Hay que ir a por una parte de esa élite económica, élite pensante, élite religiosa, ustedes tienen un papa, y élite social, para sumarla a la vertebración de los movimientos sociales. Porque aquí no solo necesitamos un unidos, necesitamos cientos de unidos. Desde ahí, y gracias a la tecnología que sí transforma la forma en la que hacemos política, vamos a ir pudiendo cambiar normas, sistema, y el sistema aparentemente nos dará otra visibilidad totalmente distinta. Y entonces, lo presidencial dejará de ser presidencial para ser republicano, que es lo que es Argentina, una república, un sistema republicano, con un equilibrio de, evidentemente, poderes, en donde el poder social de la gente sea equitativo al poder de la justicia, al poder del legislador y al poder del ejecutivo. Ya sé que es un sueño guajiro que dirían en México, pero no hay otro camino. Es el que tenemos que recorrer. ¿Y sabes qué? Es posible. Muchísimas gracias, Antonio. Por favor. Bueno, ahora tenemos la pregunta de Juan Martín. Si está ahí, Juan Martín. Acá. ¿Se escucha? Sí. Antonio, muy buena charla. Yo creo, me atrevo a decir que represento a varios. Esta es una charla de liberales. Cuando te escuchamos decir que necesitamos gobiernos altruistas, solidarios, me imagino que todos, la gran mayoría, habremos pensado, wow. Tranquilo, amigo, tranquilo. Creo que uno de los grandes desafíos que tenemos, y la pregunta para vos sería ¿cómo te crees que podríamos lograrlo? Es poder quitarle al gobierno o digamos, a los grupos de poder esas responsabilidades, porque la solidaridad debería ser algo que es algo de todos, no de un grupo que ostenta el poder. Entonces me parece que uno de los grandes éxitos, digamos, de las élites políticas o de las castas políticas es hacerle creer a la gran mayoría de la población de que la solidaridad es algo que solo pueden hacer ellos, cuando yo creo que debería ser todo lo contrario, ¿no? Sí. Sí. Me gustó eso de guau, cuando dijiste, ey, echa el freno, ¿no? Y tu dinámica de librepensadores, estando en el punto en el que señalas, yo vuelvo a insistir en que la solución está en nosotros. Y mira, la solución está en 3 puntos que tienen que ver con estrictamente nosotros. Sócrates decía aquello de que descúbrete a ti mismo, conócete a ti mismo y conocerás el universo, fundamentalmente, ¿no? Yo creo que el primero de ellos es la autoconciencia. Si no entramos a un proceso propio, personal, individual de autoconciencia, es imposible salir a un grupo como Unidos a hacer autoconciencia de grupo. Es muy difícil. La construcción de esa autoconciencia requiere mucho trabajo para que un grupo así no se rompa y que para la élite, esa élite de la que estábamos hablando, no se termine de romper. Lo segundo es que, derivado de la autoconciencia, tenemos que entrar en un proceso creativo de autocrítica, no destructiva. Ser capaces de ser, valga la redundancia, autoconscientes, autocríticos, que hemos perdido. Las personas hemos perdido esa capacidad de... Bueno, y eso me lleva al tercer punto que tenía que ver con lo que es la iluminación, que mencioné al principio de mi primera charleta, digamos, bueno, al principio de la charla, que es comprender que un proceso de autoconciencia y de autocrítica en el ser humano te lleva desde el pensamiento a la acción. Eso es lo que las élites hacen.
Lo que pasa es que restringen el proceso en la élite. Por eso el pueblo, concebido en el siglo pasado, se veía limitado. Hoy eso queda violentado. ¿Cómo te imaginas tú en Bolivia un cabildo digital como el que tuvimos el otro día con más de 3 millones de asistentes de bolivianos? Eso es impensable. ¿Cómo te imaginas tú una manifestación digital, la primera en España, con 500.000 de asistentes? Eso es impensable. Todo, en gran parte de lo que está pasando hoy, es impensable. Por eso tenemos que pensar de manera impensable para que ese impensable sea posible. Gracias, Antonio. Bueno, les voy anticipando que no tenemos mucho tiempo, así que vamos a hacer las últimas 2 preguntas y vamos a hacer un cierre general de la palabra de Antonio. Creo que tengo a Juan Manuel, ¿puede ser? Sí, Juan Manuel. ¿Qué tal? Buenas noches. Mi pregunta apuntaba desde el punto de vista comunicacional. Hoy estamos pasando obviamente una crisis acá en Argentina. Y acá en Argentina el pueblo en común tiende a votar con el bolsillo. Entonces, me gustaría saber desde el punto de vista comunicacional cómo podemos llegar a esa gente que te dice voto con el bolsillo. O sea, voto por la economía, a pesar de que está devastada. En realidad, claro, votas con el bolsillo, votas con el estómago. Eso va a seguir siendo así porque es uno de los grandes conductores, pero no necesariamente son siempre así. Mira, Andrés Manuel López Obrador hoy es presidente de México. Yo tuve la oportunidad, no es la oportunidad, porque luego está saliendo malito, ¿no? Pero la oportunidad de participar en esa campaña en la mesa de la coalición que se llamó Juntos Hagamos Historia a través del Partido del Trabajo, ¿no? Él no ganó por la economía, él ganó por un discurso antimafia, contra la corrupción, y desde una dinámica del, entre comillas, outsider. Nayib Bukele en El Salvador, exactamente lo mismo. Es decir, hay que leer el ciclo para entender dónde están las personas. Y el ciclo no es siempre economía. Parece que es economía. Macri, tú me dirás, bueno, es que ganó por la economía. En realidad, perdió el oficialismo de esa época. Perdió Cristina, perdió Zanini, creo que se llamaba, o Zunini, o Zucchini, o sopa de verduras, que no me acuerdo cómo se llamaba, el que puso de candidato a vicepresidente, candidato a presidente. Sí, son los votos castigo. Claro, un voto de castigo, sí, pero es que por eso puedes perder o ganar. Macri contra el Alberto, pues no es que, por más que ustedes me digan, Alberto ganó. En realidad Macri perdió. Esas dinámicas, es muy discutible lo que yo digo, pero a lo que voy respondiendo a tu pregunta es que las dinámicas electorales que conforman el driver que mueve el voto, y el driver es lo que tú acabas de señalar, el bolsillo, en realidad detrás de eso hay una cosa que se llama emociones primarias, que son las que mueven en realidad el voto. Las emociones primarias, hay miedo, esperanza, son 6 o 7, amor, son 6 o 7 emociones primarias que alimentan, como digo, la dinámica del voto. La economía está por encima. Debajo de eso están las emociones. Y debajo de eso está la cultura antes que la política. Para responder a tu pregunta, para entender cómo atajar eso, no tienes que mirar el bolsillo, sino que tienes que ir a la emoción que mueve el bolsillo, y debajo de eso tienes que ir a la cultura predominante que en este momento en Argentina, fuera de campaña electoral, puedes descubrir cómo es. La cultura es la que está determinando los movimientos. Lo que pasa es que los movimientos generan o tardan tiempo en emerger. Por eso cuando uno gana una elección, bueno, lo ganó en 15 días de campaña. No. Tenía toda una ola que era un movimiento de cultura sobre la que se sobrepuso la emoción y el driver final electoral. Tienes que ir para atrás. Si nosotros hiciéramos una lectura de la cultura argentina de los últimos 50 años, en parte entenderíamos el mundo que se está yendo ahora. Y si tuviéramos capacidad de diván, que Argentina es un país de diván, para entender cómo proyectarnos, sabríamos qué hacer para los próximos 50 años. Sí. Para eso, aquí en Unidos, ustedes necesitan filósofos, antropólogos, sociólogos, dispuestos a ceder en sus tesis para comprender cómo articular un movimiento emergente que sea disruptivo y ganador. Buena idea. Bueno, gracias.
Bueno, tenemos al siguiente a Cristian Nieves. Hola, buenas tardes. Perdón. Bueno, mi pregunta venía bastante relacionada con lo que estaba cerrando la respuesta anterior, que es, bueno, nosotros estamos formando este nuevo partido, esta nueva fuerza, un poco porque nos cansamos del clientelismo, del populismo, del miedo con el cual se gobierna hoy y en varios años durante la historia de nuestro país. Y vos recién mencionabas algo bastante interesante, que es el famoso voto, lo que nosotros llamamos voto castigo, o es que no es que Macri ganó, es que el kirchnerismo perdió, y esa historia se repitió varias veces a lo largo de nuestra historia. Bueno, mi pregunta es, ¿cómo podemos capitalizar nosotros esas bajas, esas debilidades políticas, por ejemplo, que hoy en día se genera por la pandemia? La pandemia expone la forma de gobierno y los errores que se cometen, los maximizan y se visualizan mucho más. ¿Cómo podemos capitalizar eso? Un paréntesis, vos decías, bueno, esto de inventar palabras, la parte de la programación neurolingüística, toda esa parte está bueno. Bueno, ¿cómo nos tendríamos que capacitar nosotros? ¿Qué habilidades tendríamos que desarrollar para poder aprovechar esto? Muchas gracias. Claro, bueno, déjame, son como dos preguntas en una. La primera, yo te animaría a no pensar de salida en las debilidades del otro, porque entonces vas a terminar en la grieta y tú vas a formar parte de la grieta. Yo creo que este movimiento está llamado a tender un puente y no a profundizar la grieta. Para eso tienes que entenderte, conocerte, saberte y proyectarte desde el lado de lo positivo. Luego, evidentemente en estrategia electoral vamos a las debilidades y ahí si quieres tardamos de otra y hablamos de campañas de contraste, de cómo nos podemos putear y cómo durante una campaña electoral, ¿no? Como si fuera un juego de fútbol, podemos, digamos, ganar el partido. Pero para la construcción previa, yo te recomiendo que vayas del otro lado. Eso lo primero. Porque las debilidades es muy fácil, de verdad, créeme. Meter el dedo en las debilidades es lo más fácil del mundo. Lo segundo, que yo creo que es importante, que tiene que ver con las habilidades. Yo creo que la época del Renacimiento se acabó. Yo creo que la época del Renacimiento se acabó. Ese líder que buscábamos antes, que tenía que saber de todo, el más inteligente, el más capaz, el más preparado, el más todo, no solo nunca existió, sino que además esa cultura renacentista nos hizo mucho daño. Nosotros no podemos seguir pensando en líderes renacentistas. Tenemos que pensar en esto que manifiesta Zoom en este momento, que son mujeres y hombres talentosas y talentosos que creen que pueden aportar a la construcción de un mundo político distinto y de un mundo social distinto. Hoy, la líder o el líder que necesitamos tiene que no ser el más inteligente, sino el más capaz en aglutinar esfuerzos para llevarlos a una misma dirección. Se llama inteligencia colectiva. ¿En qué te puedes formar? En inteligencia colectiva, en microdata, en comunicación oral, porque todo eso previo lo vas a tener que comunicar después, y en transformación disruptiva desde el lenguaje. En esas 4 cosas, ustedes hoy se deberían seguir formando. Perfecto, clarísimo. Muchísimas gracias. Bueno, ya se está por cumplir la hora de la reunión. Agradecemos tu presencia, Antonio. La verdad que fue una charla muy enriquecedora, muy, muy interesante. Apreciamos tu presencia acá y bueno, esperemos que haya una nueva reunión más adelante, seguramente cuando nos formemos mejor como espacio político y que tengamos la oportunidad de tenerte nuevamente como invitado. Antes de cerrar, me gustaría hacer una conclusión final. Vos, a lo largo de tu trayectoria, seguramente te habrás encontrado con espacios políticos emergentes como el que somos nosotros, y me gustaría que des alguna opinión o algún tipo de consejo para que nosotros lo tengamos en cuenta de acá en adelante. ¿Cómo hacer para crecer, para llegarle a la gente? Algo que nos quieras decir para cerrar esta charla. Sí, cómo no. Me quedan muchas cosas en el tintero. Lo primero es zarandear el árbol y decir que es posible y que como es posible, por eso creo que unidos, y por eso también estoy aquí, porque creo en ustedes,
están dándose ustedes la oportunidad de pensar una Argentina totalmente distinta. Yo creo profundamente que la política de las personas va a llegar. Ustedes son la clara representación de eso. Y creo también que solo a manera de ser determinados, de tener energía y voluntad de transformación, sin rendirse nunca, jamás, solo de rodillas ante Dios, ante el resto del mundo y de lo que nos va a pasar, que muchas cosas nos van a pasar, siempre de pie y hacia adelante. Yo lo único que les quiero decir es, no se cansen porque entonces ganan los otros, y los otros tienen mucho de oscuridad, y ustedes mucho de luz. Y la oscuridad es ausencia de luz, de aquellos que son buenas gentes y que simplemente deciden al final del día, ¿para qué me voy a meter a esta mierda que me va a complicar la vida? Y eso es lo que ya no nos podemos permitir más. Necesitamos construir un propósito, una causa que transforme nuestra vida, el movimiento Unidos y la sociedad en la que vivimos. Y si eso lo hacemos, el paso siguiente va a ser sembrar sin descanso, que es a lo que yo les animo. Siembren y siembren, como Agustín, que después de haber creado un fracaso, entre comillas, como él dijo, que no fue un fracaso, sino que fue un éxito en el 2001, está aquí hoy como un chaval, como si fuera el primer día, sin tregua a cada uno de nosotros. No sé si se cortó. Perdón, que se cortó. Sí, sin descanso. Como decía yo, Agustín ahí con toda la energía y con toda la fuerza. Todos somos Agustín, todos somos Agustines y Agustinas. Y tenemos que comprender que eso, teniendo un propósito y una causa, y sabiendo que hay que sembrar, podemos ir a lograr el espacio de la persuasión, que tiene que ver con la comunicación. La persuasión es eso, es lograr que los demás hagan en parte lo que uno quisiera. En realidad, los líderes son espejos en la nueva sociedad, espejos donde la gente se mira, y la gente sigue a esos líderes, no por los líderes, porque eso también hay que entenderlo, sino por nosotros mismos. Nosotros seguimos a los líderes por nosotros mismos, porque queremos creer en algo sustentados en la confianza y en la credibilidad. Y si llegamos aquí, vamos a llegar a la inspiración, que es lo que nos falta. Creer para crear, creer que es posible hoy ser felices. Yo estoy empeñado en eso, todos los días, todos los minutos, todos los viernes, todos los sábados, todos los domingos, todos los lunes, todas las semanas. Ser feliz y no acumular riquezas. Y a eso los invito a ustedes. Así que sean felices, lindo viernes, excelente fin de semana, aunque no nos conocemos en persona, ya los quiero mucho. Bueno, muchísimas gracias, Antonio. Les invito a todos a... Gracias, buenísimo. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Ojalá. Bravo. Cuando andes por Argentina tenés que pasar a comer un asado por San Miguel o en Capital, en la casa de alguno de nosotros. Por supuesto. No os vais a librar. No os vais a librar. Algo vamos a organizar. Buenísimo. Muchas gracias. Súper inspiradora la charla. Excelente. Muchas gracias. Gracias. Felicitaciones. Muchas gracias. Gracias, Un abrazo. Cuídense mucho. Buenas noches. Abrazo fuerte. Muchas gracias, Antonio. Abrazo. Abrazo muy fuerte. Gracias por la Chao, chao. charla. Gracias. Chao, chao.